Era el año 1887, y la tierra contenía el aliento. Arthur Blackwood lo sentía en el hueco de su propio pecho, una quietud que se había instalado en sus huesos 3 inviernos atrás y nunca se había ido del todo. Su rancho era una isla solitaria esculpida en las estribaciones de las montañas, un lugar donde el viento hablaba más a menudo que él. El silencio en su cabaña era algo físico, espeso con los fantasmas de risas y las pequeñas preguntas de un niño. Vivía con el ritmo preciso y monótono de las tareas, cada golpe del hacha y cada vuelta de la tierra una penitencia por el crimen de haber sobrevivido cuando su esposa, Marta, y su hijo, Daniel, no lo habían hecho. El duelo, había aprendido Arthur, tenía peso. Estaba en la manta de lana, en el lado vacío de su cama, en las pequeñas botas desgastadas que no se atrevía a tirar. Lo había endurecido, había martillado su compasión hasta convertirla en un escudo de estoica indiferencia. Era un hombre reducido a sus partes esenciales: trabajar, comer, dormir. El pueblo cercano de Redemption era un lugar que visitaba solo cuando la necesidad lo exigía. Un lugar de demasiadas miradas de lástima y torpes condolencias que se sentían como piedras lanzadas a una herida fresca. Prefería la compañía de su ganado, sus demandas eran simples y sus juicios inexistentes. Su propiedad estaba marcada por un arroyo que bajaba de los altos picos, su agua lo suficientemente fría como para doler en los dientes, incluso en lo más crudo del verano. Era su línea fronteriza, una cerca líquida entre su mundo solitario y lo que yaciera más allá. En una calurosa tarde de agosto, con el sol abrasando la tierra reseca, se dirigió allí para llenar sus cubos de agua. El familiar chirrido de las asas de cuero era un contrapunto sordo al zumbido de los insectos. Pero cuando se acercó a la línea de sosis que bordeaba la orilla, un sonido rompió la plácida monotonía del día, un chapoteo, no el frenético aleteo de un ciervo, sino algo más suave, más deliberado. Se congeló, su mano apretando el asa del cubo. Los intrusos eran raros, pero no inauditos. Se movió con la quietud de un leñador, apartando las ramas de sauce con una mano lenta y cuidadosa. Y entonces la vio. Una mujer estaba en medio del arroyo, el agua arremolinándose alrededor de sus hombros. Le daba la espalda, su piel pálida contra el agua oscura y apresurada. Su cabello, una masa de enredos marrones, estaba apilado en la parte superior de su cabeza. Suscríbete y dale me gusta. Esto me ayudará a crear mejor contenido y déjame saber que te gustan mis videos. Se movía con un cansancio que era visible incluso a distancia, sus brazos frotando su piel como si intentara lavar algo más que el polvo del camino. En la orilla yacía un patético bulto de ropa, desgarrada y rota, más allá de una simple remienda. Arthur sintió una punzada de ira, caliente y territorial. Esta era su tierra, su agua, su soledad. Abrió la boca para gritar, para ordenarle que se fuera, pero el sonido se le quedó atascado en la garganta. Vio el ángulo afilado de sus omóplatos, la delgadez que hablaba de comidas perdidas y millas difíciles. Vio un hematoma oscuro y feo que florecía en su hombro izquierdo, una marca en el lienzo pálido de su piel. La vista silenció su ira, reemplazándola con algo inoportuno y complicado. No vio a una intrusa, sino a una criatura acorralada y exhausta. Se mantuvo escondido, un observador silencioso en su propio dominio. Cuando finalmente se dio la vuelta, bajando la cabeza para enjuagarse el cabello, vio su rostro. Era un rostro de huesos afilados y delicados, actualmente ahuecado por la fatiga y el hambre, pero que podría haber sido hermoso en otras circunstancias. La observó durante un largo momento, su mente un torbellino de impulsos conflictivos. El ranchero en él la quería fuera. El hombre que solía ser, el hombre que había sido el marido de Marta, sintió un renuente despertar de lástima. Ella comenzó a vadear hacia la orilla, sus movimientos lentos y dolorosos. La vio estremecerse al poner peso en su pie izquierdo. Finalmente, salió de detrás de los sosis. No habló, simplemente dejó que su presencia se hiciera notar. La cabeza de ella se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos con un terror salvaje y animal. Se apresuró a la orilla, agarrando su gastado camisón para cubrirse, su aliento saliendo en jadeos irregulares.
El miedo, crudo y absoluto, irradiaba de ella. Parecía una cierva que acababa de oler a un lobo. «Esta es tierra privada», dijo. Su voz era áspera por la falta de uso, como piedras moliéndose entre sí. No era el grito de enojo que había pretendido, sino una declaración de hecho. «Lo siento», susurró ella, su voz temblando. «Vi el agua. No quise hacer daño. Me iré». Intentó ponerse de pie para recoger su ropa andrajosa, pero hizo una mueca y se desplomó de nuevo, su mano yendo a su tobillo. Arthur miró de su cara asustada a su hombro magullado y a la ligera cojera que intentaba ocultar. Pensó en el granero vacío, el excedente de frijoles secos en su despensa. Pensó en Marta, quien ya habría estado aquí con una manta y una palabra amable. El pensamiento fue una aguda punzada de culpa. Contra cada instinto de autoconservación y aislamiento que había cultivado durante 3 años, dejó escapar un pesado suspiro. «El sol se pondrá en 1 hora», dijo, su tono aún brusco. «Se acerca una tormenta del oeste. Puedes refugiarte en el granero por la noche, pero te irás al amanecer». Se dio la vuelta y se alejó antes de que ella pudiera responder, antes de que él pudiera cambiar de opinión. No miró hacia atrás, pero podía sentir su mirada atónita y cautelosa sobre él todo el camino de regreso a la cabaña. Esa noche, la tormenta estalló con furia, el viento aullando como una cosa afligida, y Arthur se quedó despierto, escuchando la lluvia en el techo. Agudamente consciente de la presencia de la extraña que perturbaba el equilibrio perfecto y doloroso de su soledad. A la mañana siguiente, el mundo estaba limpio, el aire olía a pino mojado y tierra húmeda. Fiel a su palabra, Arthur esperaba que la mujer se hubiera ido. Sin embargo, un persistente sentido del deber, un vestigio del hombre que una vez fue, lo obligó a revisar. Preparó café, el aroma llenando la cabaña silenciosa, y sirvió una segunda taza en una jarra de hojalata. Encontró una galleta que le había sobrado del día anterior y llevó ambas al granero. No la encontró adentro, sino posada en el riel superior de la cerca del corral, mirando las montañas. Se las había arreglado para lavar y remendar su vestido. Los puntos crudos, un testimonio de su desesperación. La luz de la mañana atrapó su rostro, ahora limpio de mugre. Fue entonces, en esa luz clara e implacable, que el reconocimiento lo golpeó. Lo golpeó como un golpe físico, sacando el aire de sus pulmones. Había visto ese rostro antes, semanas atrás, en su último viaje a Redemption en busca de sal y harina. Había estado pegado al tablón de anuncios del sheriff. Un austero boceto de carbón, en un trozo de papel que revoloteaba en la brisa, los pómulos, la forma de los ojos. La pequeña cicatriz justo encima de su ceja. Era ella, Clara Ale, buscada, cómplice del forajido Gary St. Vance en el robo de una diligencia cerca de Willow Creek. Recompensa, $200. La jarra de hojalata en su mano de repente se sintió pesada. $200. Era una fortuna. Podría comprar un nuevo toro, reparar el techo con goteras del granero, vivir los próximos 2 inviernos con facilidad. Era una solución, un final limpio y simple para un problema que él no había pedido. Todo lo que tenía que hacer era ir al pueblo. Ella se giró entonces, sintiendo su acercamiento. Sus ojos, de un azul pálido y deslavado, estaban llenos de una cautelosa gratitud. No se había marchado. Se había quedado, como si esperara su juicio. «Gracias», dijo suavemente, su mirada cayendo al café que él le ofrecía. Por el refugio. No dijo nada. Solo la miró, el cartel de Se Busca grabado en su mente. Vio el boceto y luego vio a la mujer frente a él. El cartel no había mostrado el agotamiento que se aferraba a ella como un sudario. No había capturado el miedo que vivía en lo profundo de sus ojos. Y mientras ella cambiaba de posición en la cerca, tirando de su vestido delgado para protegerse de un repentino frío matutino, vio algo más que el cartel ciertamente había omitido, una suave e inconfundible hinchazón en su abdomen. Estaba embarazada. El conocimiento aterrizó en el espacio silencioso entre ellos, cambiándolo todo. $200. Su mente se tambaleó. Podía entregarla a una mujer embarazada y cobrar el dinero de sangre. Se imaginó la satisfacción burlona de los cazarrecompensas, la fría justicia de una celda. La miró y por un momento fugaz y terrible no vio a una criminal. Vio a Marta, en los primeros días de su propio embarazo con Daniel,
su rostro lleno de una esperanza frágil y feroz. La comparación fue como un cuchillo en el corazón. Sintió una ola de autodesprecio tan profunda que casi dobló sus rodillas. «Sé quién eres», dijo, las palabras cayendo como piedras en la tranquila mañana. La frágil gratitud en su rostro se hizo añicos, reemplazada instantáneamente por el mismo terror crudo que había visto en el arroyo. Se deslizó de la cerca, tropezando hacia atrás, sus manos instintivamente yendo a su vientre en un gesto de protección primordial. «Por favor», susurró, su voz quebrándose, «no es lo que dicen». Yo no lo haría». Él levantó una mano, no como una amenaza, sino para detener el torrente de palabras de pánico. Dejó la jarra de café y la galleta en el poste de la cerca entre ellos. Un abismo de silencio se abrió. Podía oír el mugido de su ganado en el pasto, el graznido distante de un cuervo. Todo su mundo había sido trastornado por esta mujer fugitiva y el secreto que llevaba. El camino simple de entregarla ahora parecía una traición a algo que no podía nombrar, una traición a la memoria de Marta, tal vez. O una traición a alguna última pieza enterrada de su propia humanidad. «El café se enfriará», dijo, su voz plana. Le dio la espalda a ella y a los $200 que ella representaba, y caminó hacia la pila de leña, el mango de su hacha, sintiéndose sólido y real. En un mundo que de repente se había vuelto inestable. Por ahora, había tomado una decisión. No sabía si era la correcta, pero era la única con la que podía vivir. Por ahora, ella se quedaría. Los días que siguieron cayeron en un extraño ritmo no dicho. Arthur no volvió a mencionar el cartel de Se Busca, y Clara no ofreció más explicaciones. Su presencia era una tranquila espera en su mundo solitario. Le dio la pequeña habitación que había sido de Daniel, un espacio que había mantenido cerrado con llave durante 3 años. Abrir esa puerta se sintió como romper una costilla, un dolor agudo e interno, pero lo hizo. La observó mientras limpiaba la pequeña habitación, sus manos suaves mientras limpiaba el polvo del pequeño caballo de madera que había tallado para su hijo. La puso a trabajar, no por crueldad, sino porque la ociosidad se sentía peligrosa, un caldo de cultivo para las preguntas que pendían entre ellos. Ella cuidaba el pequeño huerto que Marta había plantado, sus movimientos lentos y cuidadosos. Remendaba sus camisas de trabajo, sus puntos mucho más limpios que sus propios torpes intentos. Comían sus comidas en silencio, en la mesa de madera tosca, el espacio entre ellos cargado de una tensión que lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó a aliviarse. Se encontró observándola. Vio la forma en que ella se detenía en su desierve, su mano descansando en su vientre, una mirada de amor profundo y turbado en su rostro. Vio el profundo cansancio en ella que el sueño nunca parecía borrar por completo. No era más que una niña, se dio cuenta, empujada a un mundo demasiado duro para ella. Una tarde, mientras un crepúsculo magullado se instalaba sobre el valle, ella habló. Su nombre era Gary St. Benz, dijo a la mesa, sin mirarlo. El hombre con el que estaba. Arthur se detuvo con su tenedor a medio camino de su boca. Él esperó. Era guapo, encantador. Me prometió una vida diferente. Su voz era baja, salpicada de una vergüenza que era dolorosa de escuchar, pero su encanto era una máscara. Debajo era cruel. El robo. No sabía lo que estaba planeando. Yo solo estaba allí. Cuando sucedió, cuando comenzaron los disparos, corrí. He estado corriendo desde entonces. Él la escuchó, su propio silencio una invitación para que continuara. Vio la verdad de sus palabras en el temblor de sus manos, en la mirada atormentada en sus ojos. Él dijo que me amaba, susurró, pero el amor no se supone que deje marcas. Ella se tocó inconscientemente el hombro, donde el hematoma se había desvanecido a un amarillo-verde enfermizo. En ese momento, el último de su juicio se marchitó. La vio no como una criminal, sino como una sobreviviente, y algo en él, alguna parte de su corazón congelada durante mucho tiempo, comenzó a descongelarse. El nombre de mi esposa era Marta, se oyó decir, las palabras sintiéndose extrañas y ajenas en su lengua. Mi hijo era Daniel. La fiebre se los llevó en el invierno de 1884. Era la primera vez que había dicho sus nombres a otra alma en años.
La admisión colgaba en el aire, un puente frágil construido entre dos personas heridas. Clara finalmente levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No le ofreció lástima o lugares comunes. Solo le dio un pequeño y triste gesto de comprensión. Fue más consuelo del que había recibido en 3 años de condolencias bien intencionadas. Desde ese día, el silencio entre ellos cambió. Ya no era el silencio de la sospecha, sino de la compañía. Se encontró contándole sobre la fascinación de Daniel por las ranas, sobre la forma en que el pastel de manzana de Marta podía hacer que, incluso el día de invierno más frío, se sintiera cálido. A cambio, ella le contó sobre su infancia en una granja pobre en Ohio, sobre su sueño de algún día ver el océano. Eran dos fantasmas solitarios aprendiendo lentamente a habitar el mismo espacio juntos. Él estaba empezando a darse cuenta de que no solo estaba dando refugio a una fugitiva, estaba dando refugio a una esperanza frágil y al hacerlo, estaba empezando a sanarse a sí mismo. La paz tranquila que habían cultivado era demasiado frágil para durar. Arthur lo sabía, lo sentía como la promesa de una helada temprana en el aire. El mundo no simplemente olvidaba a una mujer con un precio por su cabeza. La primera señal de problemas llegó en forma del Sheriff McBride, un hombre canoso con ojos amables que conocía a Arthur desde que era un niño. Cabalgó una tarde, su caballo levantando polvo a lo largo del camino hacia la cabaña. El corazón de Arthur se detuvo. Salió a recibir al sheriff en el porche, posicionándose para bloquear la puerta, donde Clara había estado amasando la masa. Arthur, dijo McBride, inclinando su sombrero. No se desmontó. Solo estoy haciendo mis rondas, quería darte un aviso. Hay un cazarrecompensas en el pueblo, un hombre llamado So, haciendo muchas preguntas. Arthur mantuvo su rostro como una máscara de neutralidad. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre extraños, vagabundos, cualquiera que pase y que tal vez no quiera ser encontrado, dijo el sheriff, su mirada astuta. Miró más allá de Arthur por una fracción de segundo, solo el tiempo suficiente para ver un destello de movimiento dentro de la cabaña antes de volver a sus ojos. Está particularmente interesado en una mujer llamada Ale, de ese asunto de la diligencia en Willow Creek. No he visto a nadie, dijo Arthur, la mentira sintiéndose espesa y torpe en su boca. El sheriff McBride mantuvo su mirada durante un largo momento, una conversación silenciosa pasando entre ellos. El sheriff había conocido a Marta. Se había parado al lado de Arthur en la tumba. Ahora veía el cambio en Arthur, el caparazón duro todavía estaba allí, pero parte de la profunda y mortífera quietud se había ido de sus ojos. Bueno, dijo McBride finalmente, recogiendo sus riendas, te mantienes solo aquí, lo sé, pero si por casualidad ves algo, So es un hombre duro, no le gustan las sutilezas. Cuídate, Arthur. Giró su caballo y se alejó, dejando una nube de polvo y temor colgando en el aire. Arthur regresó adentro. Clara estaba de pie junto a la mesa, sus manos cubiertas de harina, su rostro pálido como un fantasma. Lo había oído todo. Él lo sabe, susurró ella. Él sabe que algo es diferente, la corrigió Arthur, su voz sombría. Y me está advirtiendo. Ese cazarrecompensas, si viene aquí. La amenaza tácita colgaba entre ellos. El rancho ya no era un santuario, era una trampa. Cada pisada de un casco en la distancia, cada crujido de una ramita en el bosque se convirtió en una fuente de ansiedad que detenía el corazón. El riesgo había aumentado. Ya no era solo la libertad de Clara lo que estaba en juego, sino también la de Arthur. Estaba albergando a una fugitiva. Era un cómplice. Pero mientras la miraba, al miedo que luchaba con una nueva y feroz determinación en sus ojos, no sentía arrepentimiento. Su instinto protector, inactivo durante tanto tiempo, ahora era un fuego rugiente. Esta mujer, este niño que llevaba, se había topado con su vida y le había dado un propósito más allá de la mera supervivencia. Él había estado viviendo en una tumba de su propia creación, y ella, sin quererlo, lo había llevado de vuelta al mundo de los vivos, un mundo lleno de peligro y consecuencias. Comenzó a revisar las cargas de su rifle cada mañana. Dormía con una escopeta junto a su cama. Ya no era solo un ranchero, era un guardián. La llegada de Gary St. Benz no fue sutil. Llegó al anochecer, cuando las sombras eran largas y traicioneras, haciendo del mundo un lienzo de gris y negro.
No usó el camino principal, sino que subió desde el arroyo una figura oscura materializándose de los árboles como un mal presagio. Arthur lo vio desde el granero, un destello de movimiento donde no debería haber ninguno. No era el cazarrecompensas, estaba seguro. Este hombre se movía con un andar arrogante y depredador. La sangre de Arthur se congeló. Sabía, por instinto, quién era. Agarró una pesada horca, sus dientes brillando opacamente en la luz que se desvanecía, y se movió para interceptarlo antes de que llegara a la cabaña donde Clara estaba preparando su cena. «Hasta ahí», gritó Arthur, su voz un gruñido bajo. Vance se detuvo, una silueta contra el cielo que se oscurecía. Era alto y delgado, con un giro cruel en la boca que era visible incluso desde 20 metros de distancia. «Estoy buscando algo que me pertenece», dijo, su voz suave y fría como una piedra de río. «Ella vino por aquí. La he estado rastreando durante semanas». «Aquí no hay nada para ti», dijo Arthur, apretando la horca. «Date la vuelta y vete». Vance se rió, un sonido corto y feo. «¿Crees que puedes detenerme, viejo? Ella es mía, ella y el mocoso que lleva. He venido a cobrar». Dio un paso adelante, su mano cayendo a la pistola en su cadera. De la cabaña, la puerta se abrió con un crujido. Clara estaba enmarcada en la luz amarilla de la lámpara, su rostro una máscara de horror total. «Garrison», exhaló. «Ahí estás, mi amor», se burló Vance, sus ojos fijos en ella, escondida detrás de un granjero. «¿De verdad pensaste que podrías escapar?» Esa fue toda la distracción que Arthur necesitó. No esperó a que Vance desenfundara. Se abalanzó, no con la delicadeza de un pistolero, sino con el poder crudo y desesperado de un hombre que defiende su hogar. Lanzó la horca hacia adelante, sin apuntar a matar, sino a desarmar. Vance, sorprendido por el asalto repentino y furioso, saltó hacia atrás, su pistola saliendo de la funda un segundo demasiado tarde. Los dientes de acero de la horca engancharon el cinturón de la pistola, arrancándolo de su cintura. La pistola voló por el aire, aterrizando en el polvo. Vance rugió de furia y cargó, descartando el sigilo por la fuerza bruta. Los dos hombres chocaron en el patio. No fue una lucha de habilidad, sino una lucha brutal y gruñida por el dominio. Vance era más joven, más rápido, sus puños aterrizando con precisión viciosa. Arthur era más fuerte, sus músculos endurecidos por años de trabajo. Recibió un golpe en la mandíbula que hizo explotar estrellas detrás de sus ojos, pero envolvió sus brazos alrededor de Vance, levantándolo y estrellándolo contra el costado del abrevadero. La madera gimió bajo el impacto. Lucharon en la tierra, el polvo ahogando el aire. Vance era como una anguila, fibroso y fuerte. Logró liberar una mano y buscar una roca. Justo cuando la levantó para bajarla sobre la cabeza de Arthur, un borrón de movimiento vino del porche. Clara, con la cara surcada de lágrimas pero con una feroz resolución, blandió un pesado trozo de leña con todas sus fuerzas. Conectó con el hombro de Vance con un golpe nauseabundo. Él gritó de dolor, su brazo se aflojó, la roca cayendo de su agarre. El lapsus momentáneo fue la única oportunidad que Arthur necesitaba. Se encaramó sobre Vance, sus manos encontrando la garganta del hombre no para ahogarlo sino para mantenerlo abajo. Lo inmovilizó contra la tierra, su rodilla presionando el hombro lesionado hasta que Vance gritó de sumisión. Se acabó. Arthur se arrodilló sobre el hombre jadeante y derrotado, su propia respiración saliendo en jadeos irregulares y ardientes. Clara estaba cerca, el trozo de leña sostenido como un arma, su cuerpo temblando pero su espíritu intacto. Y fue en este cuadro de secuelas violentas que un tercer hombre entró. Vino por la esquina del granero, un rifle sostenido sin apretar en sus manos, sus ojos analizando la escena con una fría evaluación profesional. Era un hombre de cara dura con un bigote caído. «Bueno, ahora», dijo el cazarrecompensas, con voz tranquila. «Parece que me perdí la fiesta». Miró del Vance atado en el suelo a Clara, luego a Arthur. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Clara, luego en el cartel de Se Busca que sacó del bolsillo de su abrigo. Comparó los dos. «Clara Ale, supongo». Arthur se puso de pie lentamente, colocándose entre So y Clara. «El hombre en el suelo es Garrison Vance», dijo, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por él. «Es buscado por el robo de Willow Creek. Vino aquí para llevársela».
La estaba golpeando. Ella huyó de él. Lleva a su hijo. La mirada de Zoe era ilegible. Miró a Vance, quien lo miraba con puro odio. Luego miró a Clara, quien se encontró con sus ojos no con miedo, sino con un cansado desafío. Vio su condición, vio los hematomas desvaneciéndose en sus brazos, vio la forma protectora en que Arthur se paró frente a ella. Miró el cartel en su mano, luego de nuevo al hombre en el suelo. La recompensa por Vance era de $500, más del doble del precio por la mujer. Era un hombre de negocios, no un cruzado. Me parece, dijo lentamente, guardando su rifle, que encontré al forajido Gary St. Vance tratando de robar un rancho aislado. Este valiente granjero lo repelió. En cuanto a la mujer, arrugó el cartel de Clara en su puño. Debe haber sido una identificación errónea. La mujer que vi en ese cartel no se parecía en nada a esta dama de aquí. Señaló a Vance con la barbilla. Me lo llevaré. La ley querrá agradecerle, señor. Blackwood suministró a Arthur una ola de profundo alivio lavándolo. Señor Blackwood, repitió So con un asentimiento. Levantó a un Vance que luchaba, atando sus manos con una eficiencia practicada. Que tengan una noche tranquila. Arrastró a su botín a la oscuridad, dejando a Arthur y Clara de pie solos en el patio silencioso, los ecos de la violencia desvaneciéndose lentamente en la vasta y pacífica quietud de las montañas. La amenaza se había ido, estaban a salvo, las estaciones cambiaron. La dureza del otoño se desvaneció en el blanco profundo y aislante del invierno. Pero este invierno, la cabaña no era una tumba fría y silenciosa. Estaba llena de los sonidos suaves de la vida. El crepitar del fuego, el zumbido tranquilo de Clara cantando para sí misma, la presencia constante y tranquilizadora de otro latido en la casa. El terror compartido de esa noche había quemado las últimas de sus reservas, forjando un vínculo de confianza y dependencia que era más fuerte que cualquier documento legal o voto hablado. El silencio entre ellos ahora era de consuelo, de entendimiento compartido que no requería palabras. Él la observaba tejer pequeñas prendas junto al fuego, su vientre creciendo con la promesa de una nueva vida, y un sentimiento de profunda satisfacción se instalaba en su pecho. Era un sentimiento que pensó que había sido enterrado para siempre con Marta y Daniel. Se había equivocado. Cuando las nieves finalmente comenzaron a derretirse y los primeros brotes verdes de la primavera empujaron a través de la tierra empapada, llegó el momento de Clara. Fue una noche larga y difícil, pero Arthur estuvo allí. Le sostuvo la mano, le limpió la frente con un paño fresco y susurró palabras de aliento, su voz firme y tranquila. Siguió sus instrucciones, sus manos, una vez acostumbradas al trabajo duro del rancho, ahora sorprendentemente suaves, mientras ayudaba a traer una nueva vida al mundo. Cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo en tonos de rosa y oro, la cabaña se llenó de un nuevo sonido, el vigoroso llanto de una saludable niña. Clara se recostó contra las almohadas, agotada pero radiante, la pequeña y envuelta infante acunada en sus brazos. Miró a Arthur, sus ojos llenos de una gratitud tan profunda que no necesitaba expresión. Él miró a la niña, a sus perfectas facciones en miniatura, y sintió un amor tan feroz y protector que lo tambaleó. No era un amor que reemplazara lo que había perdido, sino uno que crecía junto a él, sanando el paisaje marcado de su corazón. Semanas más tarde, se paró en el porche, viendo a Clara mecer a su hija, en el cálido sol de la tarde. El rancho, una vez su prisión de dolor, ahora era un santuario. La tierra, una vez un reflejo de su dolor áspero e implacable, ahora parecía tener una promesa suave. Había encontrado a una mujer bañándose en su arroyo, una fugitiva con un precio por su cabeza, y en un acto de renuente misericordia había encontrado su propia redención. No la había buscado, no la había creído posible, pero la vida, en su extraña e impredecible manera, le había traído una nueva familia. Caminó y se sentó a su lado en el columpio del porche. Clara apoyó la cabeza en su hombro, y el bebé hizo un sonido suave y contento en su sueño. No hablaron, no lo necesitaban. En el ritmo tranquilo del columpio, bajo el vasto cielo abierto, habían construido un nuevo mundo. Habían encontrado un hogar, no en un mapa o una escritura, sino en el refugio que se proporcionaban mutuamente. Y por primera vez en mucho tiempo, Arthur Blackwood se sintió verdaderamente, completamente en paz.